Muy buen día a todos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Inspecciones de Seguridad en Motores CMET. El día de hoy llevaremos a cabo nuestra tercera sesión. En nombre de Columbus McKinnon les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Maura Valadez, soy coordinadora de Mercadotecnia y Comunicación para Latinoamérica. Y bueno, como les he estado comentando, los estaré acompañando durante esta sesión también, al lado de mi compañero Edgar Castro, que es nuestro coordinador de capacitación técnica para Latinoamérica, y Fernando Corsa, que es nuestro consultor comercial para entretenimiento en Latinoamérica Norte. Les recuerdo que nuestras sesiones están siendo grabadas, se estarán compartiendo a partir de este viernes y durante la próxima semana a todos ustedes vía correo electrónico para que puedan consultarlas en el momento que ustedes lo requieran. Sus preguntas las pueden hacer a lo largo de toda nuestra presentación. Para la gente que está en México, el número es 81 12 42 6327. Para otros países de Latinoamérica, el número es más 52 81 12 42 6327. Al igual que en nuestras otras sesiones, al finalizar la presentación, vamos a dar algunos minutos para responder sus preguntas. Si no nos diera tiempo, a lo largo del día se les estarán respondiendo vía WhatsApp. Con respecto al reconocimiento, el día de mañana se les estará compartiendo la liga para que puedan ingresar al finalizar nuestra sesión. Daremos 1 hora para que puedan responder la evaluación y puedan ser acreedores a este reconocimiento. A partir de la próxima semana se estarán enviando por correo electrónico y se les pedirá un mínimo de 14 aciertos de 20 preguntas para que puedan ser acreedores a este reconocimiento. También les recuerdo que el contenido de esta presentación solo es con fines de información general. Esta información no sustituye ningún estándar o regulación gubernamental aplicable y no debe ser interpretada como una recomendación legal u opinión de Columbus McKinnon Corporation, ESTA o cualquier otra entidad que se le presente dentro del contenido. Los dejo con Edgar Castro para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Adelante, Edgar. Gracias, Mau, y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la tercera sesión de este webinar sobre inspecciones de seguridad en los motores o polipastos CMET. En las sesiones anteriores hemos platicado ya sobre las inspecciones frecuentes o visuales y las inspecciones periódicas en algunos de los componentes del CM Lodestar ET. El día de hoy abordaremos la segunda y última parte de las inspecciones periódicas en este equipo, que es el CM Lodestar, y mañana tocaremos estos mismos temas, pero en nuestro CM ProStar. La información que se les brindará es una guía básica de inspeccionamiento, o que se les está brindando, mejor dicho, es una guía básica de inspeccionamiento basada en la normativa ANSI E1.6-2 y en el manual de mantenimiento de los polipastos CM. Para el óptimo y duradero funcionamiento de los motores, es altamente recomendable establecer un programa de mantenimiento, pero no esperar a que se averíe el equipo y se tenga que reparar, sino anticiparnos y establecer un programa de mantenimiento preventivo. ¿Okay? Este webinar, como les acabo de hacer mención, es una guía de inspeccionamiento y no todas las fallas podrán ser detectadas por este medio. Si se quisiera tener un conocimiento más profundo al respecto, se deberá tomar un curso más completo sobre mantenimiento de motores. CM tiene a disposición este tipo de cursos sobre mantenimiento, en el que se trabaja directamente en el desarmado, inspección, reparación y ajuste de los motores. Esta capacitación tiene una duración de 12 horas y se realiza ya sea en nuestras instalaciones, en Tianguistenco, Estado de México, o directamente en las instalaciones del solicitante. En este curso se profundiza más en cada uno de los puntos mencionados en este webinar, pero además se desarma por completo el equipo y se reensambla de nuevo haciendo las correspondientes inspecciones, reparaciones o ajustes. El desarrollo de este curso es un 90% práctico. Casi todo el tiempo estamos trabajando directamente con los componentes del polipasto. ¿Okay?
Otro punto muy importante es que este curso puede o no incluir una certificación avalada directamente por la ETCP de la ESTA de Estados Unidos, en la que aquellos que aprueben el curso se les otorga un certificado y una credencial personalizada directamente de la normativa ESTA o el programa ETCP. Esta credencial y este certificado tienen un número de registro en estas organizaciones. Adicionalmente a este curso, contamos con el curso de uso, inspección, ángulos de reducción y cálculo de tensiones en el uso del RIG-INT. Este curso también tiene una duración de 12 horas y también tenemos el de mantenimiento de polipastos manuales, ya sea de cadena de mando o polipastos de palanca, el cual dura 8 horas. Si alguien estuviera interesado en alguno de estos cursos, me pueden hacer llegar su solicitud a mi correo electrónico, el cual les hemos estado compartiendo y les seguiremos compartiendo al término de las sesiones del webinar. Ok, el día de ayer comentábamos que las inspecciones periódicas abarcan, además de todos los puntos de las inspecciones frecuentes, la revisión de toda la tornillería, evidencia de desgaste, corrosión, deformaciones o cualquier tipo de daño en los subensambles de los componentes del polipasto, como lo son el bloque de carga, la suspensión de carga, la rueda de elevación, las guías de cadena, el freno, la cadena de carga, los interruptores límite y los contactores. En la sesión de ayer ya abordamos los puntos de inspección de los contactores, la tablilla de conversión de voltaje y el freno propiamente. Por lo que el día de hoy nos enfocaremos en todos los componentes restantes. Para comenzar con la inspección de las partes internas de la suspensión de carga, primeramente hay que retirar el extremo muerto o eslabón final de la cadena, que es este eslabón que está enganchado al cuerpo del polipasto directamente. Luego debemos desarmar el tope de cadena para poder sacar el anillo de goma. Este anillo de goma que vemos en pantalla no está fijado en la cadena de carga, solo tiene la función de evitar daños al cuerpo del polipasto, amortiguando la tensión que el tope generaría contra la carcasa si hubiese un sobrerecorrido de la cadena por un mal funcionamiento de los interruptores límite. Es importante mencionar que cuando tenemos este tope de cadena, la normativa no obliga a enganchar el eslabón final al cuerpo del polipasto. Así que podríamos no atornillarlo al cuerpo del polipasto, como lo vemos en la imagen de la izquierda, y estaría completamente permitido. Este accesorio, el tope con el anillo de goma, es un nuevo acondicionamiento que se realizó en los equipos hace algunos años, por lo que modelos un poco, digamos, no tan nuevos, no contarán con este accesorio. Más se puede adquirir como refacción y acondicionarlo a cualquier modelo del motor que tengamos trabajando. Para retirar el anillo de goma, solo hay que jalarlo fuertemente hacia el extremo de la cadena una vez que se haya quitado el ensamble del tope de metal. Posteriormente hay que retirar la guía de cadena externa. Para ello, debemos quitar los dos tornillos hexagonales tipo Allen que sostienen dicha guía al cuerpo del polipasto. Esta guía externa es una mejora relativamente reciente y puede que no todos los polipastos en el campo estén acondicionados con ella. Es una guía formada de un solo bloque de una aleación de plástico reforzado y es parte de los accesorios que brindan a nuestro CM Lodestar la protección IP66, la cual, como lo veíamos ayer, lo califica para ser operado en ambientes a la intemperie. Además, esta guía externa provee una mejor alineación de la cadena y sirve como protección ante desgastes por malas operaciones como la carga lateral y el torcimiento de la cadena. Está fabricada de un material más suave que la cadena,
con el objeto de que si hubiera estas malas operaciones, se desgaste primero la guía externa, o sea, este componente de plástico, y no la cadena o la guía interna, ya que es más fácil, rápido y económico reemplazar la guía externa que la cadena o las guías internas, ¿ok? Si hubiera cualquier tipo de deformación o daño, esta guía externa debe ser reemplazada. De acuerdo con los pasos previos que abordamos en la sesión del día de ayer, en este punto ya tendríamos que tener totalmente desarmado el ensamble del freno. Si no fuera así, será necesario hacerlo para poder liberar el piñón y podamos sacar la cadena, ¿ok? Para retirar la cadena del polipasto, debemos rotar el piñón. Al mover este componente, el movimiento se transmitirá a través del tren de engranajes y con ello moveremos la cadena. Hay que ir guiando la cadena a la salida a medida que esté rotando, hay que irla guiando a la salida a medida que esté rotando el eje. Esto evitará que se tuerza la cadena y se generen posibles daños internos. Durante toda la extracción de la cadena, hay que estar atentos a ruidos inusuales, ruidos como de fricción, que haya como rozamiento, un cliqueo, que suene un cliqueo al estar moviendo el piñón. Esto representaría una evidencia de que existe cierta resistencia en la rotación de los engranes. Esta evidencia de resistencia en la rotación sería señal de daño o desgaste excesivo en los componentes de la caja de engranes. Si esto llegara a ocurrir, entonces debemos proceder a desarmar toda la sección de la caja de engranes y revisar estos componentes en busca de cualquier tipo de daño. El siguiente punto de inspección es la rueda de elevación y la polea del bloque de carga. Esta revisión se hace a través en el caso de la rueda de elevación, a través de la parte inferior de las guías de cadena. Debemos ir rotando el piñón para que se mueva la rueda de elevación y con la ayuda de una linterna o lupa, ver cada una de las cavidades de la rueda de elevación y buscar cualquier tipo de desgaste excesivo o daño en las cavidades, sobre todo en las partes superiores de cada cavidad. Que no haya evidencia de que los eslabones están, por ejemplo, saliéndose de su cavidad o brincando las cavidades mientras está operando el equipo. En cuanto a las guías de cadena, debemos cerciorarnos que no haya ningún tipo de daño, como desgaste o deformación, sobre todo en sus partes salientes o en sus bordes. ¿Okay? Ahora debemos retirar el eje de accionamiento y revisar que no haya corrosión o cualquier otro tipo de daño. Si se encontrase filo en los dientes o estriado inferior, esto quiere decir que los engranes se están desgastando de manera excesiva, lo cual puede ser debido a que el lubricante ha sido contaminado por agentes externos, como polvo o humedad, o a que no se está usando la grasa original del polipasto. Y el lubricante utilizado no provee las propiedades de viscosidad y temperaturas necesarias para que los componentes de la caja de engranes no tengan este desgaste. Entonces, por eso es importante utilizar grasa original. La grasa que se utiliza en los equipos CM Lodestar es una grasa que tiene un uso de por vida. Tiene la adherencia, la viscosidad y temperaturas adecuadas para adherirse de manera correcta a las aleaciones de metal específicas con la que CM fabrica los engranes de este componente, ¿ok? Por eso, el siguiente punto de inspección es examinar también con una linterna la grasa al interior de la caja de engranes, en busca de virutas de metal o cualquier contaminante externo. Ahora, si observan detenidamente ahí donde les estoy marcando la flecha de color naranja, hay un anillo de goma alrededor del valero.
Cuando se reinserte este eje, hay que poner especial atención en no olvidar este anillo de goma, pues actúa como sello para evitar que la grasa migre a la zona del freno. Y como vimos en la sesión del día de ayer, si llega la grasa al ensamble del freno y toca los discos de fricción, pues automáticamente estos discos de fricción ya no van a servir, ¿ok? Además, este anillo de goma es otro de los componentes que brindan la protección IP66 al CM Lodestar. Sin embargo, no vamos a encontrar este sello en modelos CM Lodestar un poco viejos. Pues este sello también es una mejora que se implementó, por ahí me preguntaban en las sesiones anteriores, ¿a partir de qué año estos CM Lodestar ya vienen acondicionados con la protección IP66? Y es a partir del año 2016. A partir del año 2016 ya tenemos estos acondicionamientos que hacen o califican al CM Lodestar con una protección IP66. ¿Okay? En la primera sesión les platiqué sobre los puntos de inspección de los ganchos de carga, que básicamente eran la revisión de evidencia de torcimiento, corrosión, daño por calor, desgaste, la abertura de la garganta, que todos estos parámetros estuvieran dentro de los límites permitidos. Adicional a esos puntos, en las inspecciones periódicas hay que revisar las tuercas y pernos de acoplamiento de los ganchos. Para ello, los ganchos de los motores CM están maquinados con un barreno a la altura de esta tuerca. Esto nos permite revisar si hay corrosión o cualquier daño en la tuerca. Y además, podemos ver fácilmente la chaveta que la cruza y la sostiene al cuerpo del gancho. Esta chaveta, que es este accesorio que vemos aquí en el lado derecho, esta chaveta no debe estar floja o saliente de un lado más que del otro, sino que tiene que estar debidamente asentada y sin evidencia de desplazamiento lateral. El perno de suspensión, que es el perno que sostiene la cadena de carga con el gancho, de igual manera debe estar debidamente asentado y no debe presentar movimiento. Este perno es un elemento muy importante y hay que ponerle especial atención, pues si se llegase a dañar sin que lo notemos y se rompe, perderíamos la carga totalmente, ya que, como lo acabo de mencionar, es el único elemento que une y sostiene el último eslabón de la cadena con el cuerpo del gancho. ¿Okay? Edgar, perdóname, te voy a interrumpir para hacer nuestra primera pregunta del día y es con respecto a tornillos. La pregunta es para toda nuestra audiencia, ¿a qué tornillos de un CM Lodestar ET se debe aplicar un torque específico al realizar el ensamble? Inciso A, solo a los de los ganchos de carga. Inciso B, a los de los ganchos y a los que unen las diferentes secciones. Inciso C, a los de los ganchos, la tuerca de elevación y el freno. Inciso D, a todos. Recuerden que nuestro número para que puedan enviar su respuesta, si están en México, es 81-1242-6327. Y para otros países de Latinoamérica, más 52-81-1242-6327. Les repito la pregunta, ¿a qué tornillos de un CM Lodestar ET se debe aplicar un torque específico al realizar el ensamble? Inciso A, solo a los de los ganchos de carga. Inciso B, a los de los ganchos y a los que unen las diferentes secciones. Inciso C, a los de los ganchos, la tuerca de elevación y el freno. Inciso D, a todos. Fer, ¿nos puedes ayudar, por favor, con las respuestas de la audiencia? Sí, Mau. Estamos recibiendo los resultados. El 60% de la audiencia está indicando que la respuesta correcta sería el D y el resto está dividido entre la opción C y la opción A. Ok, muchas gracias, Fer. Edgar, ¿nos puedes proporcionar, por favor, la respuesta correcta? Claro, la mayoría de la audiencia está en lo correcto. La respuesta es el inciso D. A todos y cada uno de los tornillos involucrados en el ensamble de un Lodestar se le debe aplicar un torque específico.
Y es muy importante porque de no aplicar el torque específico podríamos estar generando daños en los componentes. Por ejemplo, si no aplicamos los torques en todo lo que son los componentes de suspensión de carga, llámese ganchos, pernos, etcétera, pues corremos el riesgo de que estos componentes se puedan llegar a salir o a desprender y tenemos una pérdida de la carga. Por decir, en el caso de los tornillos que unen las diferentes secciones, también llevan un torque específico. Y ahí viene una situación muy común. Cuando no aplicamos un torque adecuado, si este está muy flojo, entonces los empaques o las juntas no hacen su función, no están sellando el equipo y entonces hay ingreso de impurezas. Si están demasiado apretados, pueden romper las juntas o empaques, dañarlos o inclusive dañar la propia carcasa, que recordemos que es de aluminio, no puede ir muy apretada. Entonces, en conclusión, todos los tornillos involucrados deben de llevar un torque específico. Al final de esta sesión les mostraré una tabla con los torques de todos y cada uno de los tornillos que están involucrados en los ensambles que estamos viendo en este webinar. ¿Okay? Ok, muchísimas gracias, Edgar. Continuamos entonces. Gracias. Bien, para el gancho de suspensión aplican los mismos criterios vistos en las sesiones anteriores, además de la revisión de sus tornillos de ensamble del cuerpo del polipasto. Estos tornillos deben ser reemplazados en cada desarmado de la suspensión y se les debe aplicar un torque específico dependiendo del tamaño del cuerpo del polipasto. Para una carcasa o cuerpo grande, se debe aplicar 70 a 80 libras-pie y para los modelos de carcasa chica, 35 a 45 libras-pie. Es muy importante, como les mencionaba, que se aplique el torque debido, pues recordemos que estos pernos o estos tornillos son los que sostienen directamente el gancho al cuerpo del polipasto. Si se llegasen a romper, pues se pierde la carga generando un posible accidente. Un apriete sobrepasado puede dañar las cuerdas de los tornillos o romper las carcasas. Y muy poco apriete igual dañará las tuercas o las cuerdas, y ocasionará desgaste prematuro en todos los componentes de la suspensión por un movimiento o vibración. Además, obviamente, de la posibilidad latente de que los tornillos se salgan y se pierda la carga. Para el ensamble y aplicación del torque, usen solo la herramienta adecuada. En este caso, el usar algo diferente al dado de 12 puntas para estos tornillos puede causar daño. 1, a la cabeza de los tornillos, 2, a la cuerda de los tornillos y 3, la medición de torque podría ser errónea, debido a la mala distribución de este torque en las puntas en donde no se esté haciendo contacto al 100%, ¿ok? Ya que se hayan retirado los tornillos, tendremos entonces el ensamble del gancho de suspensión pues desarmado, ya completo. En la parte inferior de este componente hay una tuerca castillo con una chaveta cruzada, como en el caso del gancho de carga. Hay que cerciorarse que no haya corrosión o daño y que no haya evidencia de desplazamiento lateral en la chaveta. Si se encontrase alguna situación de este tipo, el ensamble debe ser reemplazado. Otra vez, este ensamble es un componente de la suspensión de carga y no puede haber ningún tipo de daño, corrosión, deformación o fractura en él. Estas fracturas que vemos en pantalla suelen ser el resultado de un torque excesivo o sobrecargas en los polipastos. Si encontráramos un componente de suspensión fracturado, el polipasto se debe retirar de servicio inmediatamente, pues el riesgo de pérdida de la carga es demasiado alto. Ya con el adaptador de suspensión fuera del cuerpo del polipasto, se puede revisar dentro de la cavidad en busca de señales de corrosión, daño o desgaste en las cuerdas de las tuercas. Sugerencia: una vez que ya tengamos desarmado hasta este punto, no coloquen el adaptador de nuevo hasta que se haya integrado la cadena. Pues al no tener el adaptador de suspensión,
Esto permitirá que recarguemos el polipasto sobre una superficie plana mientras se trabaja cómodamente en la reinstalación de la cadena. Para unidades de doble ramal, hay que separar las dos mitades del bloque de carga para examinar la polea, sus valeros, su cuerpo y sus sujetadores respectivamente. Se debe revisar el estado de los valeros. Estos deben girar libremente y no deben presentar cascabeleo o resistencia a la rotación. Si encontráramos este tipo de daños en los valeros deben ser reemplazados inmediatamente, ya no están haciendo su función, ¿ok? Punto importante, a diferencia de la rueda de elevación, la soldadura de los eslabones de la cadena, en este caso, sí puede tocar la polea del bloque de carga. Esto es porque esta polea tiene más material en el centro, es decir, está menos hueca que la rueda de elevación en la parte superior. Además, las cavidades de esta polea han sido maquinadas con pequeños surcos para que la soldadura de los eslabones se pueda acomodar en esa orientación, ¿ok? En cuanto a la cadena de carga, esta solo puede ser suministrada por CM e instalada por una persona debidamente capacitada para ello. La cadena de carga del CM Lodestar lleva un especial proceso de termotratado. Además, se le adiciona un específico porcentaje de carbón en la parte del recubrimiento del núcleo, y esto incrementa su resistencia ante las velocidades de fricción de los motores con los que están acondicionados los polipastos CM. Estas características alargan la vida útil de este componente de la cadena de carga. Adicionalmente, el temple que se les da antes de la total penetración al calor le brinda la flexibilidad necesaria para soportar las fuerzas dinámicas que se generan durante los movimientos de las operaciones de estos equipos. Estas propiedades de fabricación dotan a la cadena CM de una cierta dureza y resistencia. Cualquier otra cadena no estará fabricada con la específica aleación y tratamiento térmico que CM usa en sus cadenas de carga. Y eso significaría trabajar componentes metálicos con diferentes durezas y propiedades mecánicas. Recordemos que la cadena forma parte de un mecanismo conjunto con la rueda de elevación, valeros y guías de cadena. Entonces, ¿qué pasa con dos metales de diferente dureza que trabajan juntos generando fricción entre ellos? Pues el metal más duro desgastará rápidamente al metal más blando, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que pasará si usamos componentes no originales en nuestros motores. Ahora, para pasar a los parámetros de inspección, antes tenemos que definir un par de conceptos. El paso de la cadena, que es la unidad de medida de un determinado número impar de eslabones tensados. Debe ser un número impar porque de lo contrario, al tensarlos, uno de los extremos se va a torcer debido a la perpendicularidad que mantiene un eslabón con otro. Este parámetro es diferente a la medida del paso de un eslabón. En unas cuantas diapositivas más veremos más gráficamente este parámetro de medición, ¿ok? Y por supuesto tenemos lo que es el diámetro de la cadena, que no es más que la medida del diámetro del alambre redondo con el que se fabricaron cada uno de los eslabones. Actualmente todas las cadenas de Columbus McKinnon Corporation tienen un código de identificación para que los usuarios se aseguren de estar trabajando con la cadena original de CM. En el caso de la cadena de los motores CM Lodestar y CM ProStar, a partir de 1967 se comenzó a estampar una estrella cada 8 a 12 eslabones. Esto para identificar la fabricación adecuada que soporta las cargas dinámicas rápidas. Esta cadena, por normativa, está fabricada para soportar hasta un 3% de elongación antes de llegar a la ruptura y tiene un cementado o recubrimiento de 10 a 15 milésimas de pulgada de profundidad. Luego, en 1999, CM comenzó a suministrar cadena de carga especialmente fabricada para cumplir con los estándares europeos.
que exigían algunos cambios en su manufactura, como un recubrimiento de entre 6 a 13 milésimas de pulgada, lo cual de cualquier forma ya se cumple con la cadena grado estrella. Pero, donde sí tuvieron que hacer modificaciones fue para cumplir con el porcentaje de elongación, el cual se exigía que fuera del 10%. El marcado para esta cadena es una letra H, como cursiva, y debajo de esta H el número 22. Las normativas europeas exigen que los fabricantes de cadena de carga sean certificados por una entidad externa. En el caso de Columbus McKinnon Corporation, la certificadora externa que avala nuestras cadenas de carga es la BG Profcert de Alemania. De ahí el marcado que tienen estas cadenas. La H es la marca de certificación y el 22 es el número asignado a Columbus McKinnon Corporation. Actualmente, y dependiendo la procedencia del equipo que tengamos trabajando, el CMLO podría estar acondicionado con la cadena grado estrella, si es de procedencia americana, o la cadena, digamos, que está bajo normativa DIN, que es la H22. En el caso de aquellos equipos que están manufacturados o vienen de Europa. ¿Okay? Recordemos que en las inspecciones frecuentes ya se hace una revisión rápida en busca de signos de desgaste o daño en la cadena. Ahora, en las inspecciones periódicas se vuelven a hacer estas revisiones, pero de una manera más profunda y ya por una persona calificada, que debe tener mucho mayor conocimiento y experiencia que aquella persona que realiza las inspecciones visuales diarias. Por lo que esta persona que realiza las inspecciones periódicas debe ser capaz de identificar situaciones de riesgo que la persona no calificada puede pasar por alto. Recordemos que esta inspección debe ser eslabón por eslabón. Las fisuras y mellas dejan superficies filosas que afectan los componentes con los que tiene contacto la cadena, como la rueda de elevación y las guías de cadena. Además, estas fisuras crean elevadores de tensión, los cuales con una carga aplicada pueden causar falla prematura de la cadena. En este caso, las normativas nos indican que primeramente debemos identificar la zona donde está ubicado ese daño, pues en el eslabón existen diferentes áreas que se exponen a diferentes tipos de fuerzas. La termografía que observamos en pantalla corresponde a un eslabón sometido al 100% de su capacidad nominal. Y podemos ver que hay zonas de diferentes colores. Las zonas rojas están sometidas a esfuerzos de tensión. Y si hay fisuras o mellas en estas áreas, no deben sobrepasar las 5 milésimas de pulgada de profundidad. Las zonas verdes, que podríamos decir que son las áreas restantes, están expuestas a fuerzas de compresión. Y estas permiten ligeramente un poco más de profundidad, hasta 10 milésimas de pulgada como parámetro permitido. ¿Okay? Esto es lo que dicen las normativas. Sin embargo, es complicado estar midiendo estas profundidades en campo. Además, los espacios entre las zonas de tensión y compresión son muy reducidos, por lo que cometer un mínimo error en la medición de este parámetro podría conllevar distintas situaciones de riesgo. Por ello, la recomendación de Columbus McKinnon Corporation es que ante la presencia de cualquier fisura o mella, no se corra ningún riesgo y se retire la cadena de servicio. Si durante la inspección se encuentra desgaste o elongación, ya sea en uno o varios eslabones de la cadena de carga, se deben medir estas zonas dañadas y compararlas con los máximos o mínimos permitidos descritos en el manual de mantenimiento del polipasto. En estas tablas encontraremos las medidas de desgaste máximas permisibles para los motores CMT. Tenemos para el ProStar, el Lodestar de cuerpo chico, el Lodestar de cuerpo grande y el Lodestar modelo RRS. Encontraremos estas medidas en el diámetro del eslabón,
en el paso del eslabón, que ahora sí lo tenemos ya gráficamente, y es la medida de la longitud interna de los eslabones. Y por último, la medida del paso de cadena. Justo para medir este paso de cadena, en CM tenemos una herramienta especial que reducirá mucho el tiempo de la inspección. Pues como vemos, ya viene con las mediciones marcadas con 2 pernos, uno en cada extremo. Y basta con colocar la cadena a lo largo de este calibrador. Y si la cadena bien estirada o bien tensada logra entrar en los 2 pernos, significa que esa cadena ya está desgastada o elongada más allá del límite permitido. Por otro lado, si no entra en los pernos, quiere decir que la cadena está en buenas condiciones. Bueno, el número de parte para ordenar este calibrador, si alguien así lo considera, viene en los manuales de mantenimiento y también está en la pantalla. Es el 19 20 69 641. ¿Ok? Veamos un ejemplo de una inspección de una cadena de un CM Lodestar de cuerpo grande. Bueno, Perdón, chicos, tuvimos un problema con la comunicación, pero ahorita en un minutito continuamos con la presentación. Aquí con la comunicación, pero bueno, continuamos con la presentación. Adelante, chicos. ok, ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, Edgar. Bien. Ok, bueno, les comentaba. Tenemos en pantalla un ejemplo de una inspección de una cadena de un CM Lodestar de cuerpo grande. De antemano y a simple vista se aprecia desgaste en el eslabón.
Vamos a medir las secciones y verificar que estén aún dentro de los límites permitidos. Y tenemos que el paso del eslabón mide 902 milésimas de pulgada, lo cual comparamos con nuestro parámetro en la tabla y tenemos que, al límite, pero aún está dentro de lo permitido. Ahora medimos el diámetro y tenemos que de un lado mide 287 milésimas de pulgada y del otro 303 milésimas de pulgada. Comparamos y vemos que también está dentro de lo especificado por el fabricante. Pero, ¿qué pasa si este daño se repite en varios eslabones? Este desgaste se irá sumando, afectando el paso de la cadena, ¿cierto? Entonces, procedemos a esta última medición y tenemos que el paso de la cadena mide 4.51 pulgadas. La tabla especifica el reemplazo al llegar a 4.37 pulgadas, por lo cual esta cadena ya debe ser retirada de servicio. Para integrar la cadena debemos primero verificar la correcta orientación de la cadena. Recuerden que la soldadura de los eslabones debe apuntar hacia afuera de la rueda de elevación. Se debe comenzar la integración con el extremo muerto, en la posición en la que se anclará al polipasto o al cuerpo del polipasto. Y no ensamblar la guía aún, pues dificultará al inicio el paso de la cadena por la rueda de elevación. Algo que puede facilitar mucho este proceso es acostar el polipasto en una superficie plana. Por eso les comenté hace un momento que no se colocara aún el adaptador de suspensión, ¿ok? Bien, una vez con la cadena dentro de la rueda de elevación, hay que ir girando el piñón o eje de accionamiento para darle vuelta a la rueda de elevación y con esto la rueda de elevación saque el extremo de la cadena por el lado opuesto de la guía. Cuando el primer eslabón sea visible por el lado opuesto de la guía, hay que ayudarnos de alguna herramienta adicional para alinear el eslabón de manera que evitemos el torcimiento de los eslabones dentro de las cavidades de la rueda de elevación, ¿ok? Hecho esto, se sigue rotando el piñón hasta que toda la cadena esté debidamente integrada al polipasto. Y ahora sí, procedemos a colocar la guía externa. Para el ensamble del freno empezaremos por la placa base con varillas, los discos de fricción con la placa intermedia, el magneto inferior, los resortes, el magneto con la bobina y por último, las tuercas de ajuste. A estas tuercas de ajuste se les aplica un torque de 4.2 a 5 pies libra y el entrehierro se debe ajustar con una laina o galga de 25 milésimas de pulgada, como lo veíamos en las sesiones anteriores. Toca el turno del ajuste del interruptor límite. Pero antes, permítanme comentarles que existen dos tipos de ensamble de este interruptor. En los cursos en sitio he tenido personas que se encuentran con un tipo diferente de interruptor al que vienen acostumbrados y sospechan que la pieza que están trabajando no es original. Los dos tipos de ensambles varían solo en la placa que fija las tuercas viajeras. Una es atornillada y la otra se fija con un resorte en la parte inferior. Pero ambos son componentes originales de los motores CM, ¿ok? Edgar, vamos a hacer otra pequeña pausa para una segunda pregunta que tiene que ver con los interruptores límite. ¿Sí estás de acuerdo? Ok. Perfecto. A ver, a nuestra audiencia, nuestra segunda pregunta es, ¿cuál es una causa de que los interruptores límite no se estén accionando? Inciso A, sobrecarga en el polipasto. Inciso B, fases invertidas en la alimentación. Inciso C, falla en el mando de control. Inciso D, falla en el freno. ¿Cuál es una causa de que los interruptores límite no se estén accionando? Inciso A, sobrecarga en el polipasto. Inciso B, fases invertidas en la alimentación. Inciso C, falla en el mando de control. Inciso D, falla en el freno. De igual manera, a nuestro número de WhatsApp nos pueden enviar la respuesta, la que ustedes crean que es correcta. Desde México el número es 81 12 42 6327.
Para otros países de Latinoamérica, el número es más 52 81 12 42 63 27. Fer, ¿tienes ya las respuestas, por favor? Sí, Mau, mira, los resultados nos indican, el 50% de la audiencia indica que sería la respuesta B y un 30% la respuesta D. Ok, muchas gracias, Fer. Edgar, ¿nos puedes ayudar, por favor, con la respuesta correcta? Claro, la respuesta correcta es el inciso B. Fases invertidas en la alimentación eléctrica. Ok, muchísimas gracias, chicos. Continuamos, Edgar, con la presentación. Gracias. Ok. Les explico por qué. Entonces, en una operación correcta, es decir, con las fases de alimentación debidamente conectadas, cuando se baja el gancho, el voltaje de control debe estar circulando por el lado del interruptor inferior. Para que así, cuando la tuerca viajera toque el botón, se abra el circuito y corte la continuidad de la energía que acciona el contactor. Al abrirse las bobinas del contactor, el motor tampoco recibe energía y separa el movimiento del gancho. Al invertir las fases de alimentación, las tuercas seguirán moviéndose hacia el interruptor inferior, pero la energía estará pasando a través del interruptor superior, por lo que, aunque la tuerca toque el botón del interruptor límite inferior, no hay energía que pase por ahí y no parará el recorrido del gancho. De hecho, si esto sucediera, como es el caso de la animación, la tuerca sigue empujando al interruptor hasta dañarlo y dejarlo inservible. Sin mencionar que si el operador se confía de la parada de emergencia y esta no se da, pues hay el riesgo de un accidente por el sobrecorrido de la cadena. El primer paso para el ajuste del interruptor límite es ubicar el gancho donde se desea la parada de emergencia. Lo recomendado por CM es ajustar el interruptor límite inferior a 12 pulgadas si la cadena está asegurada al cuerpo del polipasto o 24 pulgadas si se cuenta con contenedor de cadena. Es el doble cuando hay contenedor porque el peso de esas 24 pulgadas es lo que se necesita para asegurar que la cadena permanezca en todo momento dentro del contenedor. Para el interruptor límite superior se recomienda dejar mínimo 8 pulgadas, ya que, de acuerdo con las pruebas en nuestras plantas de manufactura, esa distancia brinda el suficiente tiempo para parar manualmente el recorrido del gancho, en caso de que por fases invertidas el interruptor no se accione y se evita así el impacto de la carcasa con el gancho. Recordemos que las cubiertas de los motores CM son de aleación de aluminio y un golpe como estos le puede generar un daño muy severo al polipasto, ¿ok? Bien, el siguiente paso, como información final de esta sesión, tenemos en pantalla toda la tornillería que encontrarán en el motor CM Lodestar ET, así como las herramientas adecuadas para su mantenimiento y sus respectivos torques de ajuste. Esta información también la podrán encontrar en los manuales de mantenimiento del equipo. Ok, bueno, esto sería todo por la sesión de hoy. Fer, ¿alguna pregunta? Sí, Edgar, muchas gracias. Mira, están preguntando con respecto a cómo es que ellos pueden revisar en campo que realmente los torques específicos se están aplicando. ¿Hay alguna herramienta o alguna forma de que ellos puedan saber corroborar esta información? Perdón, ¿cómo es que los tornillos se están dañando, me dices? No, que el torque se está aplicando de manera correcta. O sea, que todos los tornillos estén torqueados a lo especificado. Pues se debe de utilizar justamente un maneral, un torquímetro, el cual pues nos va a medir ya sea de manera digital o análoga
qué cantidad de torque tiene cada tornillo. Muchas gracias, Edgar. También una pregunta es, José Enrique nos pregunta que en algunas aplicaciones o en algunas ocasiones han retirado los ganchos para hacer una instalación complicada, ¿no? Que no puedan hacerlo a través del gancho. ¿Esto es una práctica recomendada o no? No, porque ya sería una modificación bajo recomendación de fábrica, no es una acción recomendada porque ya estarías modificando el equipo. La modificación que tú deseas o que el cliente desea debe hacerse con un centro de servicio certificado. Solamente así estaría debidamente certificada con las pruebas que nosotros exigimos para que pueda volver a usarse de manera segura. Gracias, Edgar. Filiberto Moreno nos pregunta sobre la lubricación del eje de accionamiento y del equipo, si debe ser una grasa en específico o alguna marca, algo así por el estilo. Sí lleva una grasa específica, como les decía, es una grasa que, debido a sus propiedades de lubricante, pues está diseñada para lubricar todo el tren de engranajes de por vida, sin necesidad de ser reemplazada. Esta grasa se pide directamente a Columbus McKinnon mediante el número de parte que viene en el manual de mantenimiento. En sí, el proveedor o la marca es Century HB11 número 3, ese es el lubricante que utilizamos o la grasa que se utiliza en el Lodestar. Gracias, Edgar. Varios usuarios nos están preguntando si podemos definir a qué nos referimos con carcasa chica y carcasa grande cuando hablamos de Lodestar. Claro. El Lodestar en toda su variedad de modelos, pues tiene distinto tamaño del cuerpo. Hasta el modelo F me parece que es un cuerpo chico. Y después de ese modelo ya son cuerpos grandes. Nada más refiere al tamaño del cuerpo del polipasto. Muchas gracias, Edgar. Igual, están preguntando en el foro si hoy en día contamos con algún organismo de inspección que esté acreditado, ya sea por nosotros o por alguna entidad normativa, para poder hacer inspecciones en estos equipos. Bien, un organismo certificado, digamos, aquí ya tenemos mucha gente de varios países. Habría que referirnos a cada país específicamente. Hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún organismo certificador de pruebas en el caso de inspeccionamientos o pruebas de carga de polipastos. Vaya, certificados por entidades externas a CM. Para entidades dentro de la red de proveedores o de distribuidores o centros de servicio de CM, las inspecciones que hacen los centros de servicio certificados, pues obviamente están aprobadas por CM como fabricante. Entendido, Edgar. Con respecto a los lubricantes de las cadenas, por ahí nosotros hemos recomendado que se utilice el Lubriplate. Este lubricante también es recomendado para trabajar en lugares donde haya bastante contaminación. Esto quiere decir polvo, tierra en general. Sí, es correcto. Se recomienda utilizar en cualquier tipo de ambiente o aplicación. Sin embargo, cuando tenemos un ambiente como el que mencionas, que hay mucho polvo, hay mucha humedad, hay salinidad, se recomienda que la lubricación sea más frecuente, inclusive 2 o 3 veces por semana, si se puede. Muchas gracias, Edgar. Igual, eso no es tal cual una pregunta, pero quieren ver si puedes reafirmar el tema de las inspecciones de dinámicas. Hoy estuvimos hablando de los elementos que conforman un bloque de carga. Entonces, preguntan ellos si puedes reafirmar que al cambiar alguno de ellos haya que hacer alguna prueba en específico. Ok. La norma ESTA, en la cual estamos basando este webinar, que es la norma específica para los motores que se usan en el espectáculo, indica que esta prueba de carga debe ser dinámica. A diferencia de los polipastos industriales, sí permite la estática. En los polipastos del espectáculo no se permite la prueba estática, debe ser dinámica, es decir,
debe el polipasto poder elevar y bajar un peso muerto, un peso determinado. Este peso debe ser de 125% la capacidad máxima del equipo que estamos trabajando. Y se debe de hacer mínimo una vez al año o antes si hay una alteración, un reemplazo o modificación de un componente de la suspensión de carga. ¿Cuáles son los componentes de la suspensión de carga? Gancho y todo su subensamble, tornillos, tuercas, etcétera. Cadena de carga, rueda de elevación, valeros, guías de cadena y el bloque de carga del gancho inferior. ¿Okay? Con sus pernos, sus respectivos pernos también. Muchas gracias, Edgar. Igual, un requerimiento más. Una vez que nosotros hicimos el mantenimiento de estos equipos y hay que volver a armar todo, ¿qué es lo que pasa con las juntas? ¿Estas se pueden reutilizar o hay que reemplazar? Igual menciona que pues, una aplicación muy común en el campo es de que al no contar con las juntas nuevas, hacen un sellado como con silicón, que si eso es correcto. Sí, sí lo he visto mucho en campo y es una práctica muy común, sin embargo no es recomendado. En toda reparación o una vez que desarmamos el equipo, las juntas o empaques deben ser reemplazados. Los empaques están fabricados de un material específico que va a soportar el torque que debe de llevar cada sección o cada carcasa, y está también diseñado para la protección IP66. Ese material no es un tipo de material cualquiera, sino ese material también va a proteger al equipo contra ingreso de polvo, agua, etcétera, una vez que se le aplique también el torque debido especificado en el manual. Entonces, si le metemos cualquier otro material, y bueno, el silicón ya es también una situación más extrema, no aseguramos que soporte las temperaturas de operación dentro de la caja de engranes, no aseguramos que soporte los torques de los tornillos que unen las secciones del polipasto, y entonces estamos exponiendo nuestro equipo al ingreso de impurezas y además ya no está calificado con la protección IP66. Muchas gracias, chicos. Mil gracias, Edgar. Gracias, Fer. Y gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Les dejamos nuevamente los datos de mis compañeros, Edgar Castro, por si tienen alguna duda con respecto a capacitación o a este webinar en específico y quieren contactarlo. Fer, si me ayudas, por favor, con el slide de los datos para que pueda tomarlos la gente si es que requiere alguna información. En la parte comercial están mis compañeros Tiago Godoy para Latinoamérica Sur y Fernando Corsa para Latinoamérica Norte. Les repito sus datos ahí por si necesitan algo en específico con alguno de ellos, con mucho gusto los podrán apoyar. Muchísimas gracias, les recuerdo mi nombre, Maura Valadez. Nos esperamos el día de mañana, esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias.